Bienvenidos, gracias doy al Señor por este lunes de estudio bíblico, de discipulado. Damos gracias a Dios porque nos permite estar de nuevo con ustedes y poder compartir una enseñanza, un mensaje que Dios tiene para nosotros. Amén. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en esta hora nosotros vamos a fortalecernos en medio de esta enseñanza, de esta escritura que vamos a estar compartiendo y leyendo juntos. Ahora en la semana, Dios me hablaba y me hacía ver los libros, tanto como los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, lo cual da en total 66 libros. Amén. Pero entre esos libros, Dios me enfocó a ver el libro de Génesis. ¿Cuál es el libro? El primer libro. Sabemos que ese libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia y del Antiguo Testamento, habla acerca de la creación de Dios. Pero me llamaba la atención algo muy importante que muchos lo saben, pero que no hemos caído en cuenta en esto, que ese libro fue el primer libro de Moisés. El primer libro de Moisés. Y me preguntaba yo, ¿cómo es que es el primer libro de Moisés? Cuando Moisés nació, aún mucho después del diluvio, aún mucho después de la destrucción del mundo por medio de agua. Y me preguntaba yo, ¿cómo vino a ser Génesis el primer libro de Moisés? Y me quedé impresionado porque no fue el libro de Noé, por decirlo así, que Noé formó un papel muy importante en los propósitos de Dios, y que no vino a ser un libro de Noé, tampoco un libro de alguno otro de los grandes hombres de renombre que fueron antes incluso de Noé, pero vino a ser esto en este libro, el primer libro de Moisés. Y decía yo, ¿cómo es posible que Moisés haya escrito el libro de Génesis? De tal manera que si vamos a Génesis y leemos un poquito Génesis, quiero que usted me acompañe allá. ¿Cómo es que esto vino a suceder? Que Moisés tuvo esta palabra para escribirla y dejarla como el primer libro de la Biblia. Cuando Moisés pues nació muchísimos años después. Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Quiero leer hasta este punto porque
todo lo que sigue, Dios va hablando acerca de la creación en este libro. Pero lo sorprendente de esto es que este libro fue el primer libro de Moisés. ¿Cómo es que todos estos escritos que quedaron vinieron a ser de modo, digamos, a un hombre que nace mucho después, revelado toda la creación, revelado cómo era la tierra al principio? Porque esta fue una revelación de la creación de Dios a su siervo Moisés. Usted sabe que el único hombre que se dice en la Biblia que habló cara a cara, ni a un Abraham, el padre de la fe, fue Moisés, el que habló cara a cara con Dios. Fue el único hombre que se dice en la Biblia que habló cara a cara con Dios. A mí me sorprende esto porque yo pensaba que Moisés, pues siempre he pensado que es un tremendo profeta de Dios, pero cuando yo vine a descubrir esto, me di cuenta que Moisés vino a ser más grande de lo que yo había pensado. O sea, donde Dios le reveló cosas que yo no imaginaba. O sea, en su nacimiento, Moisés, cuando él nació en Egipto. Ya era el pueblo que estaba esclavizado y las otras gentes que nacieron en el pueblo, en la tierra, y que este pueblo, el pueblo egipcio, vino a esclavizar al pueblo de Dios, al que él iba apenas a escoger. Pero todo esto estos hombres fueron, todas estas familias, todas estas gentes fueron después de Moisés, porque usted sabe después de Noé, porque usted sabe que en Noé solamente se salvaron 8 personas, que equivale a 4 matrimonios. 4 matrimonios solamente, con los cuales Dios creó todo lo demás y llenó la tierra de gente. Con Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras. Con esos 4 matrimonios, Dios llenó la tierra de nuevo, en los cuales, los hijos, digamos, de deshonra, vinieron a ser en Cam, el cual, usted conoce un poquito la escritura, que Cam fue el que descubrió la desnudez de su padre. No honró a su padre, sino que descubrió la desnudez de su padre. Y de Cam vinieron a ser las otras gentes que no eran, digamos, del pueblo de Dios, porque Cam no recibió bendición de parte de Dios por medio de su padre, sino que dijo que iba a servir a sus hermanos. Entonces es donde nacen generaciones de gentes, unos bajo bendición y otros bajo maldición, en los cuales vienen gente egipcia en los tiempos de Moisés. Nace Moisés de la bendición de Dios, nace Moisés de los padres de la bendición de Dios hacia Moisés, y entonces Dios cumple un propósito grande con Moisés, de modo de que cuando nace Moisés, si el libro de Génesis fue el primer libro de Moisés, entonces quiere decir que todo lo que está escrito en Génesis fue lo que Dios reveló a Moisés. O sea, qué impresionante es que si Dios no hubiera revelado a Moisés todo lo que nosotros leemos en Génesis, no hubiera estado escrito ahí. Dios le reveló todo lo que sucedió, cómo estaba la tierra desordenada y vacía. Dios le reveló acerca
de crear de la creación de todos los animales. Dios le reveló la creación del primer hombre llamado Adán, a Eva. Dios le reveló los hijos de Adán y Eva, que fueron 3: Caín, Abel, Set, y de ahí de Set todos los que nacieron después de Set, hijos de Noé, hijos de Adán, y hasta Noé y toda su descendencia. Todo lo que está escrito ahí fue revelado de parte de Dios al siervo Moisés, y eso a mí me partió la cabeza, porque dije yo, ¿cómo es posible? O sea, quiero ver, o sea, mi mente no alcanzaba a entender, ¿cómo es posible que nace Moisés de las generaciones después de Noé y Dios le revela el Génesis? Dios le revela todo lo creado. Qué impresionante. Eso me impresionó a mí, que a veces yo pensaba y no había caído en cuenta que Moisés fue escogido para ser el libertador. Dios lo envió a Egipto con gran poder de Dios, y que de ahí surgía un Moisés el libertador. Pero cayendo en cuenta bien, vemos que Dios hizo mucho más con Moisés, revelándole todo esto que hemos leído en Génesis, que es el primer libro, porque ya de Génesis sigue Éxodo, donde ya nace Moisés, y todo el Génesis fue revelación de Dios para Moisés, que fue el primer libro. Amén. Imagínate a Moisés revelándole, así estaba la tierra al principio. O sea, qué impacto, qué gran privilegio de Moisés, en que Dios le revelara cómo estaba la tierra antes, cómo era la tierra antes de que Dios la ordenara, porque estaba desordenada y vacía, dice la Escritura. Qué impresionante es que Moisés, habiendo nacido muchísimas generaciones más tarde, después de la creación del mundo, Dios vino a revelarle a Moisés la creación. ¡Wow! Impresionante. Amén. Impresionante, impresionante ese suceso. ¿Cuántos dicen amén? También hay una palabra acerca de este hombre llamado Job. Usted conoce la escritura respecto de Job. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con Job? Y encontré algo en Job acerca de esto, que tiene que ver mucho con las revelaciones que Dios hizo a Moisés respecto de la creación. Dice en Job capítulo 38 versículo 4, me impresiona lo que Dios habla a Job, diciéndole: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si eres inteligente. O sea, le estaba diciendo Dios a Job: mira, Job, tú naciste después, mucho después de todas las gentes que fueron antes que tú, pero aún me voy más atrás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, si te das cuenta, Job quería justificarse para con Dios. Hablaba con Dios de una manera que él se estaba hasta quejando de su nacimiento, de modo de que Dios le paró un alto y le dijo: a ver, Job, espérame poquito. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, en pocas palabras, Dios lo estaba callando a Job, que no se quejara, porque ¿dónde estaba él? Pues, cuando Dios fundaba la tierra, ¿dónde estaba? Entonces podemos ver que Moisés, cuando Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes
inteligencia, sí tienes inteligencia. Le estaba diciendo, eres falto de entendimiento, eres falto de inteligencia. Cuando tú enseñabas a la gente en tu pueblo, cuando tú aconsejabas, porque Job fue un consejero del pueblo, porque antes de que le viniera la calamidad a Job, Job era un consejero del pueblo. Él era el que daba consejo, era un sabio, un inteligente, un hombre dotado de sabiduría, inteligencia y conocimiento, pero aquí le falló muy fuerte a Job. En esta parte, a veces nosotros creemos que tenemos toda la sabiduría e inteligencia para decirle a Dios ciertas cosas, cuando Dios nos reprende y nos dice, oye, ¿quién te crees tú? Por eso también habla en Corintios por medio del apóstol Pablo que Dios atrapó en su propia sabiduría al hombre. O sea, en la propia sabiduría. Que puede haber sabiduría, hombres con mucha sabiduría, pero son atrapados en su propia sabiduría. Amén. Por eso Job fue reprendido de parte de Dios tan fuerte en que le dijo, ¿dónde estabas tú, Job? A ver, dime, mijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pues no estaba allí, no estaba ni Job, no estaba ni Moisés a quien se le reveló, no estaba ni Abraham, no estaba ni Noé, ni aún Adán estaba ahí, cuando Dios fundaba la tierra. Qué manera de reprender y de exhortar a Job Dios. Qué tremendo. Y a veces nosotros pues nos sentimos así como Dios y esto, y Dios dice, hey, cálmate, ¿dónde estabas tú cuando esto y esto otro? O sea, uno se la da de que todo la sabe, pero no sabe nada. O sea, lo que nosotros captamos, alcanzamos, son pizcas de la sabiduría de Dios, de lo sabio, de lo inteligente, de lo grande, de su magnificencia, de lo poderoso que es. Y a veces nosotros nos sentimos así como que somos, soy como Dios, soy bien espiritual, cuando no, hombre, andamos bien lejos de eso. Amén. Ahí podemos entender que cómo es que Dios vino a revelar a Moisés, no estando en su tiempo de fundar la tierra. Ahí estaba Dios revelándole al siervo Moisés tremendas cosas. Amén. Quiero que me acompañe en otra parte también acerca de la profecía, que la profecía son palabras proféticas de algo que va a surgir, no de algo que va a pasar. También Dios revela como lo pasado que reveló a Moisés, revela lo futuro. Amén. Dice en 2 de Pedro 1:21, dice, respecto incluso de lo de Moisés, que él habló todo esto. Escuche, dice usted, entonces Moisés era un hombre que nació mucho después, y a él le plació hablar acerca de la creación. No fue que le plació, fue revelación de Dios que le dio. Dice, porque nunca, ahí en 2 de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. O sea, la profecía nunca ha venido a ser por voluntad humana, hablando de la profecía. Pero también habla de los hombres
santos de Dios que han hablado, y dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron, no dice están hablando, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando Moisés escribió el libro de lo que Dios le reveló a Moisés, Moisés estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Está muy claro que al escribir Moisés el libro de Génesis, fue una inspiración del Espíritu Santo. Pero qué tremendo que a detalle tras detalle Dios le reveló. Por eso yo leí Génesis del 1 al 10, para que usted se diera cuenta de qué manera Dios, tan tremendamente Dios le reveló detalle tras detalle a Moisés, cómo Dios había creado y había puesto fundamento en la tierra, cómo Dios la fundó. Esto me impresionó a mí, porque de verdad es impresionante. Amén. Entonces Moisés, cuando habló acerca de la creación, que fue el primer libro de Génesis, era Dios revelándole, era Dios hablando para que nosotros tuviésemos el conocimiento de cómo fue la creación. Si imagínate que existiera la Biblia sin el Génesis. Y ahora, imagínate que existiera la Biblia, claro, obviamente sin el Génesis, pero sin la revelación que Dios dio a Moisés, que es equivalente al libro, el primer libro, que es el Génesis. Entonces tuviéramos conocimiento solamente del nacimiento de Moisés para acá. Nada más date cuenta. ¿Te está cayendo el 20, sí o no? Tuviéramos conocimiento bíblico solamente del nacimiento de Moisés para acá. O sea que la Biblia empezaría del Éxodo hacia acá. No del Génesis, sino del Éxodo hacia acá. Pero el Génesis existe porque Dios se lo reveló a Moisés. Si no, en tal caso, nuestra Biblia iniciara de Éxodo para acá y del nacimiento de Moisés para acá. No hubiéramos tenido conocimiento cómo fue fundada la tierra, no hubiéramos tenido conocimiento cómo Dios creó, o sea, hubiera sido muy y totalmente diferente. Pero Dios, que no nos dejó sin conocimiento, que lo reveló a un hombre, a un siervo, a un gran profeta que nació muchas generaciones después, para que nosotros, por medio de la revelación que Dios le dio a Moisés, tuviéramos el conocimiento de lo que es el principio. ¿Amén? El principio de todas las cosas. Amén. Ahora, si dice la Biblia en 2 de Pedro, como lo que acabamos de leer ahí, si dice la Biblia en 2 de Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, lo que estamos viendo en 2 de Pedro 1:21, entonces vamos a ver una escritura que está en Hebreos capítulo 13, versículo 8, para poder entender esto un poco más. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, podemos ver claro, mucha gente se pregunta en los tiempos antiguos, antes de Cristo, ¿quién era Jehová de los ejércitos? ¿Quién era el Dios que ayudó a Abraham, a Isaac, a Jacob,
a las 12 tribus de Israel quién era ese Dios que se manifestó. Era Dios Padre, muchos dicen, era Jehová de los ejércitos. Pues la Biblia dice que desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y que desde el principio, según habla Juan 1:1, que el verbo era Dios, y el verbo, dice el verbo, voy a leerlo para Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Entonces, si Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es de ayer, de hoy y por los siglos, quiere decir que Cristo era el que reveló, obviamente por el Espíritu Santo, a Moisés la creación. O sea, Cristo ha formado parte desde la creación del mundo hasta el fin de los siglos. Que si usted ve también en Apocalipsis, por allá 22, dice acerca de el verbo o acerca de Jesucristo, si ven Señor Jesús. O sea, Jesús está desde el principio de la creación hasta el fin de los siglos, hasta el cierre de los tiempos de la creación de este mundo. O sea, Jesucristo está desde el principio y está hasta el fin. Entonces, si Cristo está desde el principio y está hasta el fin, entonces fue Cristo, por medio del Espíritu Santo, que lo llamaron Jehová de los ejércitos, el que reveló a Moisés la creación. Amén. Y también Cristo fue el que reveló, por medio del Espíritu Santo, a Juan en la isla de Patmos los sucesos de los últimos tiempos. Entonces, todo inicia con Moisés desde el Génesis y termina con Juan, el apóstol, hasta el Apocalipsis. Y todo lo que está entre Génesis y Apocalipsis es donde participan en un papel importante todos los profetas, reyes de Dios, siervos de Dios, siervas de Dios que Dios usó en todo ese trayecto. Pero qué tremendo para mí es que Moisés nació muchas generaciones después del diluvio, después de que el mundo fue acabado en agua, y nace el siervo Moisés y Dios le reveló. Por eso este Job, que ya ve que muchos decimos respecto a Job, ay, Job, ninguno como él, porque la Biblia dice que Job así, sí, es cierto. Job tomó un papel muy importante en los hechos bíblicos para testimonio para nosotros, pero Dios le dijo a Job, detente, porque ni aún Moisés se exaltó, de modo de que haya dicho Moisés en alguna de los sucesos de lo que está escrito en Génesis, de lo que está escrito en el Éxodo, que hasta el Éxodo estuvo Moisés, Levítico, Deuteronomio, hasta Deuteronomio. Moisés nunca se exaltó de modo de que dijo, es que a mí Dios me reveló la creación. No, él simplemente y sencillamente lo dejó escrito. Nunca se exaltó. Ahora, muchos de nosotros nos exaltamos por las revelaciones de Dios. Pablo dijo, para que las revelaciones no me exaltasen de sobremanera, se me dio un aguijón en la carne. O sea, queda entender que por mucha revelación que el hombre reciba, no se exalte. Por mucha revelación que Dios le dé, no se vanagloríe, diciendo, es que yo soy el profeta de esta congregación. Mira, hay veces que estoy aterrizando el mensaje. Yo he visto gente en las congregaciones
que son los profetas, digamos, de tal congregación, y se levantan el cuello, de modo de que uno no puede acercarse a los profetas porque son los profetas nice. O sea, se exaltan por la revelación. Es cierto, Dios les está revelando, gloria a Dios por los profetas. Yo me gozo cuando escucho a un hombre de Dios traer una palabra, una profecía. Claro que me gozo, por supuesto que me gozo. Pero donde no me gozo es donde miro la exaltación de tal profeta, donde Dios lo está usando, sí, por gracia, revelándole cosas tremendas, pero la humanidad del hombre se exalta, se vanagloria, y estamos viendo que el hombre, por tantas revelaciones que reciba, así sean las tremendas revelaciones, no se exalte. Al contrario, el hombre humíllese más ante Dios para que Dios lo siga usando y le siga revelando. No mire a los hermanos como, ay, estos son hermanitos que van empezando, estas son hermanitas que yo soy mayor que ellos. No, porque delante de Dios todos somos iguales. A la verdad, unos tienen más revelación que otros, otros tienen más palabra que otros, otros tienen más discernimiento que otros, pero todos aportamos por igual para la obra de Dios. Tanto como el que tiene años en el Evangelio, como el que va llegando. Yo tengo mucho que aprender de una persona nueva, usted también. Y ellos tienen mucho que aprender de nosotros. Entonces es ¿cómo se llama? Retroactivo. Sí, ¿verdad? Es una enseñanza, un discipulado retroactivo donde todos nosotros aprendemos. Necesitamos al nuevo, necesitamos al viejo. Necesitamos a la nueva, necesitamos también a la más grande, porque esa palabra que iba a decir no está bien. ¿Qué iba a ser? Necesitamos a la nueva, y también como necesitamos al nuevo, necesitamos al viejo, necesitamos a la nueva, necesitamos a... No, eso no. Es para que se rían un poco. Pero es una bendición. Todos aquellos que recibimos revelación de parte de Dios, no nos exaltemos como Job, seamos como Moisés fue. Seamos como Moisés fue. No nos exaltemos como algunos profetas en estos tiempos, porque reciben revelación de Dios, están súper exaltados, se ensanchan como pavorreales, andan con el pecho bien parado, erguidos, que son los profetas de Jehová, se sienten súper poderosos, no me toques, como está escrito, porque yo soy más santo que tú, que no sabe quién soy yo. Hay gente así en las iglesias. Hay gente así en las iglesias, hermanos. Ahora, si nosotros somos siervos de Dios, vamos a andar en la humildad como Él anduvo. Y lo vimos bien claro. Respecto de Moisés, Dios da testimonio, de modo de que ni aun su cuerpo se lo dejó a que Satanás lo tomara. Ahí habla en Judas capítulo 1, que es el único capítulo que hay. Amén. Que ya tuvimos también la prédica acerca de Moisés hace un tiempo atrás, que yo estaba en Sinaloa, creo. Entonces, los siervos, entre más Dios les revele, más humillados o sencillos tenemos que ser. Entre más vayamos creciendo, entre más se nos vaya revelando, tenemos que ser como el carácter de Moisés, que fue, dice la Biblia, que fue manso. Dice en Éxodo capítulo 12, cuando Dios reprendió a María y a Aarón, sus hermanos. Aarón, el sacerdote del ministerio de Moisés, y María profetiza o sacerdotisa también del ministerio de Moisés. Se exaltaron diciendo: ¿qué acaso Dios va a hablar solamente por Moisés y no por nosotros? O sea, hay gente que cuando le empieza a revelar Dios, quieren ser mayores que el líder. Que porque Dios me está revelando. No, hay un orden en el Señor. No puedes ser mayor que el líder, aunque tengas más revelaciones.
No puede ser mayor que el líder, porque el líder es líder puesto por Dios. Y eso no cambia. No cambia. Entonces, como Aarón y María estaban recibiendo palabra de Dios para alimentar al pueblo, ellos quisieron sublevar la autoridad que era Moisés y dijeron: ¿qué acaso Dios nada más va a hablar por medio de Moisés? Y Dios les dijo, ¿saben qué les dijo? Así les dijo: no hay otro hombre como mi siervo Moisés, que es manso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, por más revelación que tenga el hombre, mira qué tipo de hombre era Moisés, que se le reveló todo el Génesis, por eso existe el Génesis. De modo de que no se exaltaba. Pero el carácter de Moisés fue que Dios dio testimonio diciendo: considerar a mi siervo Moisés, que no hay otro hombre como él, manso, o sea, tranquilo. Dios le reveló muchas cosas, pero él estaba así, mira, tranquilo. No se exaltaba, no se vanagloriaba, no decía: hey, háganse para allá ustedes, al pueblo, ahí quítense de aquí porque yo soy santo. Dice la Biblia que cuando él bajó del monte un día, cuando él bajó del monte de estar hablando cara a cara con Dios, tuvo que ponerse un velo en su rostro para que los hijos de Israel no fijaran en él sus ojos, sino en Dios, para que no lo tomaran como un Dios, porque su rostro iba emblanquecido. O sea, cuando más santidad tengas tú y más unción y poder, tienes que esconderla de la gente para que la gente no te tome como un Dios. Cuando Pablo y Silas hicieron un milagro en aquel lugar, dice la Biblia que les quisieron ofrecer sacrificio. Y Pablo, levantándose enojado porque la gente estaba en la cuestión de ofrecer sacrificio, porque los tomaron como dioses, dijo: de esto les venimos hablando, hermanos, que se abstengan de la idolatría. Amén. O sea, qué tremendo. Entre más unción tengas, entre más santidad, revelaciones, profecía tengas, tienes que ser más manso, más sencillo, más humilde. Que la gente piensa: ay, el pastor, en vez de ser manso, es la otra palabra. Y lo toman como de manso, voy a decir la palabra, creen que es menso. Y no, el pastor no es menso. Lo que pasa es que es manso. Y hay gente que se subleva sobre el ministerio pastoral, que no quiere obedecer al pastor. Por eso muchas ovejas no entienden el llamado de Dios al siervo, a la sierva, al pastor, a la pastora. ¿Por qué? Porque no entienden que entre más Dios le confía, más el siervo va siendo más manso. Amén. Por eso Moisés, si usted ve, que fue al que se le reveló el Génesis, cuando él empezó en el ministerio, acuérdese que fue tosco. Estoy terminando esta enseñanza. Acuérdese que fue tosco. Moisés fue muy tosco para iniciar en su ministerio. Muy tosco, de tal manera que dice que altercaba a un egipcio con uno de su pueblo y vino matando al egipcio. O sea, sucedió con propósito, pero fue un hombre tosco. Fue un hombre que, oye, fue un homicida. Pero Dios después lo fue puliendo, de modo que ya no se atrevía a levantar la mano contra nadie. Así el siervo o la sierva va siendo tratada, donde Dios le va confiando, donde Dios le va revelando, y entre más le confía, entre más le revela, y entre más palabra le da a la persona, tiene que ir cambiando su carácter a ser más manso o más mansa. Amén. Qué tremendo es esto. Por eso, ¿quién fue el que reveló? Fue Cristo. Cristo estaba formando el papel. Bueno, nombre Cristo, hasta que Él apareció en un niño, hasta que el Padre lo introdujo en un cuerpo de carne y sangre con nombre Jesús.
Pero Jesús, que no tenía nombre anteriormente, que anteriormente dice Isaías que era admirable consejero, o Emmanuel, príncipe de paz, él estaba operando desde los tiempos de Moisés, aún mucho tiempo atrás. Él era el que reveló todo según Hebreos 13:8. Él fue el que reveló a Moisés todo. Así el Señor a nosotros nos revelará todas las cosas. Termino con esta palabra. Hay una palabra que quiero que usted la tenga bien presente. Dice la Escritura que cuando Jesucristo anduvo en sus principios de ministerio, él andaba predicando. Él andaba predicando la palabra, y dice la Escritura que se encontró con la mujer samaritana. Si sabe ese pasaje, ¿verdad? La mujer samaritana con la cual se encontró con Jesús. Y dice la Biblia que ella le dijo a Jesús, dice en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 25 y 26. La mujer preguntándole, hablando y conversando con Jesús, dice en el 25, que la mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Esto es, que él existía, pero no le conocían. ¿Entiende? Él existía, pero no le conocían. Y la mujer dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Me impresiona esto que dice: cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, Cristo es el que declara todas las cosas que nosotros no conocemos, las cosas que nosotros no tenemos ni noción de cómo sucedieron, como Dios le reveló en Cristo todas las cosas a Moisés. Se las reveló, por eso existe el libro de Génesis. Dice: cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y entonces fue cuando Jesús respondió y dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Se acuerda usted que a Moisés le dijo Dios a Moisés: tú dirás que el que te envía es el yo soy? Entonces el yo soy, que es Cristo, le reveló a Moisés todas las cosas, o le declaró todas las cosas. Le abrió el entendimiento, cómo fue la creación, paso a paso. Mira, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz, y llamó, dice, la luz día y las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana el primer día, y así. O sea, qué tremendo. ¿Quién es el que revela entonces todas las cosas? El Espíritu Santo ahora, porque Cristo no está aquí, pero es Cristo, que es el Padre, que es el que llamaron Jehová de los ejércitos. Siempre ha sido, al que nosotros ahora conocemos por nombre, es Jesús. Amén. Es Jesús. Es decir, que Jehová de los ejércitos, el Dios eterno, el Dios que estuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob, se hizo carne y se nos reveló a nosotros con un nombre llamado Jesús de Nazaret. Que Dios anduvo en medio de nosotros, Dios, el que está sentado en el trono. Y que Dios se hizo Trinidad. Sí, hay otro estudio bíblico, lo cual vamos a ver acerca de la Trinidad, que estuvo desde el principio, cuando Adán pecó y Eva, y que dijo Dios: no estire la mano al árbol de la vida,
no vaya a ser como nosotros, dijo. No dijo, no vaya a ser el hombre como yo. Si se hubiese tratado de Dios único. Si no dice, no vaya a ser el hombre como nosotros. Estaba hablando de la Trinidad de Dios, que la Trinidad es uno solo, pero es Trinidad para que el propósito de Dios se cumpliera en nosotros, en salvarnos, en rescatarnos. Dios Padre, Dios Hijo, que es Cristo, y Dios Espíritu Santo, que ahora está con nosotros, el cual es uno. Amén. Póngase de pie, vamos a orar en esta hora. Dios bendiga sus vidas, gracias por acompañarnos en este estudio bíblico de este lunes. Dios bendiga su vida, comparta este estudio bíblico, va a ser de gran bendición para muchas personas.